MC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a la tercera clase que tenemos de Introducción a las Raíces Hebreas aquí en Tamarack. Hemos titulado esta introducción Pregúntele al Pastor. ¿Ok? Estos son los grupos buenos donde las personas pueden tener esa facilidad de hacer preguntas a sus inquietudes y poderles responder lo más satisfactoriamente posible. Cuando estamos en una prédica o en una enseñanza, pues nos limitamos a tomar nota, a escuchar, pero en el templo no se hacen preguntas, es muy difícil, porque estamos con una condición de criterio, de norma de enseñanza que simplemente las personas pueden recibir. Pero una persona que se quiera alimentar verdaderamente de la palabra debe extender su compromiso un poco más y a mitad de semana debe sacar un tiempo para este tipo de alimento, para este tipo de entendimiento, para salir de dudas e inquietudes, ¿ok? Entonces, con base en lo que hemos venido hablando y entendiendo el por qué la importancia de entender el mensaje bíblico desde la perspectiva original, que es las raíces hebreas, hablábamos acerca de las diferentes variables que siempre tenemos en cuenta para estudiar la Biblia. Lo histórico, lo lingüístico, lo cultural y aún hasta lo arqueológico forma parte de un verdadero entendimiento de lo que es ese documento, porque es un documento con una antigüedad de aproximadamente 3.300 años como documento, pero como cultura tiene más de 4.000 años y como historia 6.000. Entonces, todas esas cosas nosotros no podemos pretender entenderlas y aprenderlas en 1, 2, 3 clases, no. De aquí en adelante es toda una vida de conocimiento y lo más hermoso es que cuando uno viene a la Torá, más desde la perspectiva nuestra que no somos judíos ni somos israelitas de nacimiento, sino por ser injertados en el olivo verde en Israel, ahora empezamos a adoptar el alimento que viene de la raíz, de la savia. Entonces nos empezamos a involucrar en un conocimiento que nosotros debemos recibir con mucha humildad. ¿Por qué? Porque el que es humilde más el Eterno le enseña. Pero el que cree que se las sabe todas, no le sirve este conocimiento. Las personas cuando vienen a la Torá deben venir con el vaso vacío para que el Eterno pueda volver a llenarlo. Amén. Amén. Entonces, hoy quiero empezar con el versículo de 2 de Timoteo 2:15. Y quiero que alguien con voz de arcángel, como trompeta de Dios, me lo lea en esta tarde. A ver, dígame, hermana mía, ¿cuál es que es el nombre tuyo? Yo me lo aprendo. Roxana. Rosa. Roxana. Ah, Roxana. Roxana, dale. Lo tengo en nueva versión internacional. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ante Dios debemos presentarnos como aprobados. Aprobados. Nos debemos presentar ante Dios como aprobados. Ok, ¿qué nos dice el versículo que es un siervo aprobado? Que conoce La palabra de verdad. la palabra. Pero hay una especificación, la palabra de verdad, emet. La palabra de verdad, ¿ok? Ahora, bien interesante esto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas conocemos hoy en día que bajo la excusa de que tienen pésima memoria no se saben sino Juan 3:16? Pero no saben qué es 3:16, o sea, se saben
Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente saben eso, pero ni siquiera saben que es Juan 3:16. Y ya, bajo la excusa de que no tienen buena memoria, no conocen la Escritura. La Biblia solamente la utilizan debajo del brazo tipo desodorante, pero no conocen el libro. Y hay un alto, elevado porcentaje de creyentes en la Biblia que no conocen el documento. Lamentablemente esas personas están rompiendo con este principio que Él les exige que se deben presentar aprobados. ¿Qué es un siervo aprobado? Que conoce la palabra de la verdad. Hay otras versiones que dicen que traza correctamente la palabra de la verdad, trazar. ¿Ustedes han visto las películas de los investigadores? Los investigadores van cogiendo pruebas, toman fotos, sacan artículos, ponen fechas y hacen su tablero y ellos empiezan a trazar la prueba para poder encontrar el culpable. Hacen un mapa tremendo: esto pasó tal día, este documento salió, esta prueba apareció tal día, este es un testigo. Eso se ve en las películas, pues eso es trazar. ¿Qué es lo que nosotros trazamos en la Escritura? Versículos, pasajes, parábolas, y hacemos trazar toda esta Escritura para entender qué es lo que se nos habla. Nosotros siempre debemos estudiar la palabra del Eterno por tópicos. Tópicos. Si vamos a estudiar la Escritura, vamos a estudiar la Escritura. Si vamos a estudiar a la deidad, vamos a estudiar a la deidad. Si vamos a estudiar los dones del Ruach, estudiamos solamente los dones del Ruach. Si vamos a estudiar de diezmos y ofrendas, solamente de diezmos y ofrendas. Entonces, lo que nosotros vayamos a hacer, lo hacemos por tópicos. Y las preguntas que se aceptan en el proceso de estudio deben ser relacionadas al tópico. Si estamos hablando de 1 Corintios capítulo 13, del amor que el Eterno establece, ¿para qué yo voy a preguntar o del sacrificio que hizo Abel? Pero gente que es así, tan dispersa, que ni siquiera se meten en el tópico de estudio, y es uno enseñándoles una cosa y ellos pensando en otra inquietud que tienen por allá. No, tenemos que aprender a concentrarnos en los tópicos. Y quería empezar con este versículo de 2 de Timoteo 2:15. ¿Por qué? Dice: procura presentarte ante Dios aprobado, como siervo diligente. ¿Cuál es la característica de los que van a ser aprobados por Dios? Que son siervos, ¿qué? Diligentes. La diligencia es esa cuota de: ay, pastor, es que no tengo tiempo. Ay, pastor, es que me queda tan difícil. Es que es tan lejos. Y tienen 100,000 excusas para no presentar la diligencia delante del Eterno. Y para nosotros coger información tenemos que ser diligentes. Buscar esta información como si fuera un tesoro. Por eso las parábolas que dicen: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una piedra preciosa. Y empieza la parábola de que va y vende todo por... Espérate un momentico, que en ese campo está toda esta información. Eso es ser un siervo diligente, que conoce la palabra de la verdad. ¿Qué es la palabra de la verdad? La semana pasada hablábamos de las Escrituras. Las Escrituras. Esa es la palabra, ¿ok? Y trabajamos la palabra midot, medidas. Y tuvimos en cuenta que la Escritura tiene un tamaño. Y nos fuimos hasta la antigüedad y dijimos que el tamaño eran 3 rollitos. Exacto, son 3 rollitos la Escritura. Gústele al que no le guste. Esto yo no le estoy diciendo a usted si me lo acepta o no me lo acepta. Le estoy hablando de un concepto histórico real que usted no puede cambiar o canjear porque no está de acuerdo. Es real. Y cuando el Mesías Yeshua en Lucas
24:44 establecieron estas palabras. Nada del Nuevo Testamento estaba escrito. Punto. La escritura solamente es la Torá, los profetas y los ketubín, los salmos. Esa es la escritura. La escritura es solamente hasta Malaquías, para que los hermanos cristianos me entiendan. La escritura solamente es el Antiguo Testamento. Esa es la escritura de la que todos hablaron en el Nuevo Pacto. Cuando Yeshua hablaba de las escrituras, estaba hablando de esa sección. Cuando Pablo hablaba de las escrituras, estaba hablando de esa sección. Cuando los apóstoles hablaban, estaba hablando solamente de esa sección. No había más escritura en aquella época. Cuando empezó el otro relato o la otra información que conocemos como el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, en el año 60, 70 después del Mesías. Y eso que eran carticas, una cartica mandada a un pueblo, una cartica mandada a otro lado, y en el año 135 empezaron a recoger esas notas para ejecutar lo que hoy conocemos como el canon bíblico de hoy, Antiguo y Nuevo Pacto. Pero estamos históricamente ubicados en la época de Yeshua. Históricamente ubicados en la época de Yeshua, esta es la escritura. La escritura es Torá, Neivim y Ketubim. Y debemos presentarnos ante el Eterno como aprobados. Que conocemos correctamente ¿qué? El Antiguo Testamento. Pregunta: ¿qué cristiano de hoy en día conoce el Antiguo Testamento? Nadie. Casi nadie. ¿Por qué? Porque los mismos ministros y pastores le dicen que eso ya no va, que lo de nosotros ahora es el nuevo. Error garrafal de los maestros de este tiempo, bajo la teología grecorromana y occidental de este tiempo. Porque están enseñando una imagen y no están enseñando de dónde viene la imagen. El Nuevo Pacto es una imagen. ¿De qué? De todo lo que se dijo en el Antiguo. Era el cumplimiento de la Escritura. Yo siempre hago una gráfica que me le echas un poquito de alcohol a esto de pronto si tenés, está como muy seco y no me borra. Ok, yo siempre hago una gráfica. Yo coloco acá, yo tengo otro borradorcito que yo traje mi bolsita como si fuera el maestro Girafales. El maestro Girafales. Ok. Cuando le digan algo mal, le dicen Ta. Y no falta el ¿cómo es que se llama? El César que es que no me tiene paciencia. Ok. Entonces siempre hago esta gráfica. Como una especie de proyector. Esto es lo que se conoce como Antiguo Testamento. Pero eso no está correcto. La palabra testamento no es correcta. Es un formato griego. Esto debe ser Antiguo Pacto o Alianza. Y hemos aprendido que bajo el concepto hebreo antiguo no es caducado, viejo y malo, sino lo primero, lo importante, lo básico, lo esencial, lo que se estableció desde el principio. Ahorita en la adoración que cantábamos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Pues su palabra tampoco. Su palabra es eterna. ¿Cierto? Entonces, este proyector, ¿qué hace? ¿Sí trajiste el alcohol? Que no está borrándome aquí este. Está muy... Este verde no lo voy a usar más. Está muy duro de borrar. Entonces,
¿Qué es el nuevo pacto? Es una imagen. Es como si tuviéramos aquí una pantalla le echó demasiado alcohol que está borrando. Okay. No se contenta con nada, ¿no? Si le echa poquito, malo. Si le echa mucho, malo. Ok. Entonces, este lienzo que ustedes ven acá, mire, ya secó todo. Es el nuevo pacto. Nuevo Testamento, mal. Porque aquí, si esto fue el legado que nos dejó Yeshua, el que resucitó, un testamento lo deja muerto y Yeshua está vivo. Amén. Amén. Esa palabra no aplica. Es nueva alianza, pero la forma correcta es renuevo. Nesri, renuevo. Pacto renovado. Esta es la forma correcta porque Él renovó esta alianza. Esta alianza antigua, Él la renovó. Por eso el Mesías dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, del pacto renovado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un proyector? Un proyector simplemente tira la imagen. Y aquí se proyecta la imagen que yo quiera. Me metí en un lío por lo del alcohol. Una toallita, pastor. Yo tengo este seco ya. Ese es el húmedo. Este no. Déjamelo ahí un momentico a ver si me da. Híjole, hombre. Préstame la toallita. Sí, hermana Esperanza, que en todo lado hay oposición. Ok. Entonces, sigamos con los colores del... Esta es la pantalla y aquí ¿qué hace el proyector? Lanza la imagen. ¿Ok? Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que es el formato bíblico. Ahora, el nuevo pacto entonces es mentira. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esta es la confirmación visible porque hubo testigos que vieron que todo lo que decían estos tres rollitos se cumplió. Esa es la realidad histórica del documento. ¿Ok? Entonces tenemos que la Torá, los Neivim y los Ketuvim forman la palabra correcta. Y la palabra correcta es Tanakh. La Tanakh. De ahora en adelante nosotros como estudiantes de raíces hebreas citamos es la Tanakh. ¿De qué consta la Tanakh? De la Torá, los Neivim y los Ketuvim. Lo que conocemos en español como Pentateuco, profetas y salmos. Pero ojo con lo de los salmos. No es solamente el libro de los salmos. Son todos los libros que tienen que ver con sabiduría. Entonces está Proverbios, está Eclesiastés, está Crónicas. Forman parte de los Ketuvim. Y los profetas son solamente profetas. ¿Ok? Ahora, bien importante lo siguiente. Para que yo pueda tener un entendimiento correcto de esto, definitivamente yo tengo que conocer perfectamente la Escritura. Segunda de Timoteo 2:15, por cuanto eran unas palabras dichas en una carta que Pablo le escribió al discípulo llamado Timoteo. Él le contó algo y le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Elohim aprobado, como siervo diligente que conoce correctamente la Tanakh. ¿Estamos? Ya. La Tanakh. Eso es lo que diría un rabino, como Rab Shaul, que conoce
correctamente y traza correctamente la Tanakh. Es más, ¿quién le enseñó el camino de la salvación a Timoteo? No. ¿Cómo? La abuela Loida. Porque Loida conocía todo este Tanakh. Ahí dice la escritura que Loida fue la que le enseñó a él toda la salvación a través de el documento, la Tanakh. Porque eso lo estaba comentando él en la carta, en la primera carta que le mandó en Timoteo, en la segunda carta. Midot, medidas, sin sentimentalismo. Porque hay gente que se siente ofendida cuando le decimos que esto es solamente un comprobante de todo lo que se informó aquí. Esta es la escritura, no más. Pastor, ¿qué es esta distancia? Esta distancia son 2000 años, por decirlo de alguna manera. Esta distancia que hay acá son 2000 años. Hasta aquí. Y esta distancia que hay aquí son 2000 años. Nosotros estamos por aquí, en el año 6000. Ya todo eso está. Antes de que llegara la Torá, el Eterno habló audiblemente a su pueblo. Le habló. Le dio órdenes verbales y ellos obedecían. Pero desde siempre hubo Torá. Cuando él dijo, de este árbol no comerán, eso es Torá, dio una orden, un mandamiento. ¿Obedecieron? No. Entonces, lo que él habló, no se acató. Lo que él escribió, no se obedeció. Lo que él dijo y lo que él escribió, su palabra, esa es la palabra de Dios. Dios habló su palabra y no se acató. Dios escribió su palabra y no se obedeció. Entonces su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua es la palabra viva de Dios. Punto. Si usted lo ve gráficamente, eso es el concepto bíblico. ¿Ok? ¿Por qué quiero hacer un énfasis en esto? Porque esto depende que la mente de ustedes empiece a hacer el análisis correcto de cada una de las palabras que están en la escritura. Leamos por favor Segunda de Pedro 1, 10, 21, Lara. Y el hermano Christopher Cristian, Filipenses 3, 13 y 14. Segunda de Pedro. Sí, Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Filipenses 3, 13 y 14. ¿Qué dice Lara? Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido... Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, sí. Sí, segunda. 1, 20. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Capítulo... que estoy leyendo el 2, perdón. Ok, 20, perdón. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Para ahí. Cuando ese versículo de Pedro, que está casi al final de este documento por acá, está diciendo que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. ¿Y cuál es la escritura? La Tanakh. ¿Y dónde están las profecías? Aquí en la Tanakh. Ninguna de estas profecías sigue. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los Neivim hablaron de parte de Dios. ¿A quién? A su pueblo, a Israel. Los profetas hablaron a
su pueblo de parte del Eterno. Estas profecías no pueden usted interpretarlas de la manera que usted quiera. Es más, ojo con lo que digo, que yo sé que muchos se ofenden, pero ninguno ha sido capaz de refutarme por ese medio que nos ven. Todo profeta de hoy en día que le quiera a usted profetizar, usted le tiene que preguntar, usted le dice, espérate un momentico, antes de que me profetices, por favor, ¿tú guardas Shabbat? Y él dice, no, eso ya no hay que guardarlo, ni le escuche una palabra a ese hombre, ni le escuche. Sí es. Porque esa persona tiene fracturada la palabra. Es una persona que ha interpretado de manera greco-romana la escritura y todo lo toma de acá, de los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, el don de la profecía. Pero las profecías de lo que habla la escritura están acá. Y si un hombre de Dios todavía no ha escuchado que tiene que obedecer los mandamientos, entonces ¿a quién está escuchando? Si el que tiene título de profeta no ha oído que tiene que guardar los mandamientos del Eterno, ¿por qué te va a hablar a ti de parte de Dios, tú que guardas los mandamientos del Eterno? Que le tienes que profetizar eres tú. Que si no se arrepiente y vuelve al origen, va a pasarla bien mal porque no conoce la escritura y no es un hombre aprobado delante del Eterno, por más título que tenga. Amén. Así es. Es delicado. Y como hoy nos estamos llenando de títulos, pero cero verdad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ese detalle. Filipenses 3, 13 y 14, con voz de arcángel, duro. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el fenómeno de nosotros poder entender la dirección en la que la escritura nos está llevando a nosotros. Si yo tengo la base correcta y la conozco como lo está diciendo en Filipenses, Rab Shaul, quiere decir que yo tengo toda la capacidad y la herramienta intelectual para proyectarme en las condiciones proféticas del futuro. Pero si no conozco esto ni lo obedezco, olvídate, ya hay una fractura en esto y usted no puede participar de eso. Filipenses 3, 13 y 14. Ok, entonces, siguiente versículo. Ejemplo, entonces, imagen. ¿Qué es lo que nos han vendido en la imagen de hoy? Hoy nos han vendido en la imagen y hoy quiero tocar un punto importante porque es hora de que ustedes que están entrando a las raíces hebreas hoy hagan tikum. Corrección, muy bien. Hacer tikum, corrección. Y vamos a corregir el nombre del Mesías. El nombre del Mesías que nos han vendido es Jesús. El nombre que nos han vendido acá es Jesús. ¿Por qué? Porque esta imagen de acá ha sido cortada y hemos olvidado el fenómeno histórico, el tiempo. Entonces yo quiero que leamos Hechos 4:18. El que lo tenga me dice amén y lo lee. Hechos 4:18. Amén. Dale, Pedro. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ok, mire cómo lo está leyendo. Y lo leyó muy bien porque hasta entonó, en el nombre de Jesús. Resulta que en el capítulo 4 está pasando una situación que la vamos a ver muy repetida en el libro de los Hechos, y es las constantes capturas que el templo y los oficiales del templo tenían sobre los discípulos de Yeshua, la secta del camino, por el alboroto que formaban, por esa especie de doctrina nueva de milagros, señales y prodigios que hacían en el nombre de un tal rabino. Pero la pregunta que yo les hago ahora es, nosotros estamos aquí y esa palabra fue dicha aquí hace 2000 años. Fue dicha por hebreos.
Más exactamente fue dicha en Jerusalén por judíos. Pregunta: si en ese momento los magistrados, los del Sanedrín, la alta esfera de la comunidad religiosa de Jerusalén, conocida como los escribas y los fariseos, que eran los dirigentes, hablaban en hebreo, entonces ese versículo se está refiriendo ¿a cuál nombre? Yeshua. Ellos estaban hablando de Bechen Yeshua, en el nombre de Yeshua, porque Jesús es una palabra griega y la J se inventó solamente hace 500 años. Antes era Jesús. La palabra original es Yeshua. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si usted sigue predicando en el nombre de Jesús, usted le está haciendo caso a los líderes del Sanedrín de hace 2000 años que le dijeron: vea, prediquen y sigan haciendo lo que quieran, pero no pronuncien ese nombre. No pronuncien ¿cuál nombre? Yeshua. No pronuncien Yeshua. No pronuncien Yeshua. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, pero no pronuncien Yeshua. Que no oigamos que ustedes digan Beshen Yeshua HaMashiach. No queremos que ustedes digan Beshen Yeshua HaMashiach. Entonces se para un predicador de hoy: entonces podemos decir en el nombre de Jesucristo. Perfecto, dale. Hágalo en el nombre de Jesucristo, todo lo que quieran, pero no pronuncien en el nombre de Yeshua, Beshen Yeshua HaMashiach. En el nombre, Beshen. Beshen, en el nombre. Entonces, hermanos míos, una decisión que ustedes como hombres que entran a las raíces hebreas, mujeres que entran a las raíces hebreas, hacer tikkun del nombre. Salimos del nombre de Jesús, porque ahora entendemos que lo que se dijo en el capítulo 4 era una estrategia del enemigo, de que no se pronunciara el nombre que tenía el poder. El nombre que tiene el poder es el nombre original. Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos que hacer corrección, nosotros tenemos que borrar ya de nuestra mente este nombre. Y tampoco estoy de acuerdo con los movimientos que dicen que es mira al caballo, tampoco, porque están haciendo una interpretación tardía de los vocablos. Sí, porque toman la palabra y la dividen en G y Sus. Entonces, ¿qué es G en hebreo y qué es Sus en hebreo? Mira al caballo. Por favor, ¿cómo vas a coger una palabra que es tardía y la vas a transportar al pasado y le vas a dar connotación hebrea? No seas ignorante tú creer que eso es mirar al caballo. No, eso es Jesús, un nombre común y corriente en latín, griego, español, en inglés, Jesus, eso es un nombre. Pero mira al caballo, nunca se trabajaron esas letras o esa consonancia en el hebreo, nunca. Entonces tampoco estamos de acuerdo con esos conceptos. O que Jehová, mira, he aquí la ruina. Estás equivocado, estás haciendo planteamientos tardíos. Están fuera de tiempo. No, simplemente estamos reconociendo que Jesús no es el nombre original de nuestro Mesías. Así es. El nombre original del que va a venir, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, montado en el caballo blanco con sus ejércitos y con un manto empapado de sangre, es nuestro Redentor y Rey, Yeshua HaMashiach. Amén. Ese es su nombre. Entonces, corrección. ¿Por qué? Porque debemos trazar correctamente la palabra de la verdad. Esa es la verdad. ¿Es Yeshua o Yahshua? Yeshua. Ok, muy buen punto. Yo no discuto por esas cosas, porque entendemos por qué hay personas que dicen Yeshua. Yahshua está tomado ahora de un concepto profético de Yah, como el apócope o la contracción de Yahweh. Y el Shua como la salvación, salvar, Yahweh salva. Yahshua. Tiene sentido. Y yo no discuto, yo oigo Yahshua, yo sé de quién están hablando. Están hablando en hebreo, están dando un concepto de salvación, yo no tengo problema con eso, ni me gusta pelear por eso.
Pero el nombre original, cuando usted lo lee, es más, se los mandé hoy mismo en el canal que está escrito en... no, dice Yeshua, salvación. No dice Yeshua. Yeshua, se los mandé ahí. ¿Qué pasaje es que está en hebreo? Que se los mandé inclusive en hebreo. Era 2.2. No, era. Léelo, míralo, abre el este. Que yo se los mandé hoy por el canal de... En MC Shalom se los mandé hoy en hebreo y todo. Esta es la forma correcta de decirlo de acuerdo. Esdras 2.2. Ahí dice la palabra Yeshua. Ok, ahora, algo importante que yo quiero que entiendan, que me parece a mí muy importante. El ponerle la E es la forma correcta. Porque si le ponen la A, es como en español por decir algo. El que se llame Francisco, usted decirle Francisco. Entonces el hebreo que tiene el oído claro, Yahshua, ellos no reciben la palabra Yahshua como una palabra existente de un nombre. Ellos reciben la palabra Yeshua. Estaré blasfemiando si digo Jesús como el nombre y no menciono Yeshua. Por decir Jesús blasfemamos, esa es la pregunta. Ajá. Por decir Jesús no blasfemamos, pero no estás utilizando la palabra de poder. No estás utilizando la palabra de poder. Yo a veces digo Jesús de acuerdo al auditorio que tenga, para que ellos sepan que cuando digo Yeshua les estaba hablando de Jesús, porque tenemos que hacer la transición de una manera amigable, que la gente diga, no es que ellos están predicando lo mismo que nosotros, sino que utilizan la terminología hebrea. Y yo la quiero aprender porque esa es la terminología de mi rey. Ese es el concepto original y la forma de hablar de la voz del cielo. Cuando da testimonio Pablo de la voz que le habló del cielo, que dice que esa voz me habló en Hebreo. lengua hebrea. Él mismo lo dice. Y la voz me habló en lengua hebrea. La lengua Kadosh, él solamente habla en esa lengua. Claro que él sabe los otros idiomas porque él los hizo, pero su lengua Kadosh es la hebrea. Tú dabas el ejemplo del nombre de Carolina. Yo me llamo Lara Carolina y nunca me ha gustado que me digan Carolina. Y a mí, mi familia y mis amigos más cercanos me dicen Carolina. Y cada vez que me preguntan cómo te llamas, Carolina. Carolina. O Carolina. Y fue como que, o sea, como que me hizo efecto en Claro, lo que tú decías. por favor. Yo lo he vivido. Haga usted el ejercicio con una persona y haga el ejercicio solito. Póngalo a caminar a su hijo y dígale un nombre parecido a su hijo, parecido. Él no va a voltear. Él solamente voltea cuando escuche el tono correcto de su nombre. Ahí mismo voltea. Ni un animal. Ni un animal. Muy buena esa, Pedro. El nombre de Christopher, todo el mundo lo quiere llamar Chris, pero Chris es otro nombre. Es otro nombre. Por ejemplo, yo ahorita de Christopher, no, él no me va a entender porque él es Cristian. Todas esas cosas nosotros debemos hacerle tikum, corrección. Entonces, me parece muy importante que a partir de ahora, por cuanto usted ha decidido ingresar a las raíces hebreas, entonces usted se posesione del tikkun que está haciendo. Yeshua ha-Mashiach. Yeshua ha-Mashiach. Y haga la gutural al final. La gutural de Yeshua es suave. La gutural de Mashiach es fuerte. Yeshua ha-Mashiach. Háganlo porque ese es el nombre de nuestro rey. Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre de nuestro rey. Cuando usted llena los papeles aquí para migración, le preguntan cuáles son sus alias. Pero ¿cuál toma supremacía? Su nombre. Entonces esto es un alias que le dieron a Yeshua. Pero los papeles no se los van a dar con el alias. Los papeles se lo dan con el nombre original. ¿Puedo de Caracas, pastor? ¿Sí? Yo estaba haciendo un estudio acerca de todo lo que es la música, de todo lo que es la adoración y el poder que tiene la música, porque la música se conecta con nuestra parte espiritual. Cuando empecé a hacer este estudio, empecé a buscar qué significaba, por ejemplo, sonido, ruido, o sea, todo lo que tiene que ver con la música en el hebreo. Y resulta que la palabra sonido en hebreo es kol. Y cuando buscamos el significado de kol, significa llamar. O sea que cuando tú mencionas la palabra kol original,
Claro. Tiene un significado muy fuerte. Bueno, yo quiero sumarle a lo que la hermana dice. Una frecuencia de cualquier otro idioma no tiene la misma potencia en el ámbito espiritual. ¿Ok? Pregunta. ¿Dónde surgieron los idiomas? ¿En la torre de qué? Babel. ¿Y qué es Babel? Confusión. Entonces, ¿cuál fue el juicio que Dios hizo en el capítulo 11 con Babel? ¿Hizo una qué? Por lo tanto, los 70 idiomas que salieron de ahí son idiomas de qué? Usted en el ámbito espiritual, usted no se puede mover con lenguajes de confusión. Hay un lenguaje original que se habló desde el Edén y se llama el hebreo. Ese es el lenguaje del Eterno. Otro lenguaje que usted use en el ámbito espiritual, usted está utilizando un lenguaje de confusión. No tiene la misma trascendencia ni la misma potencia. No lo tiene. Una pregunta, pastor, se me viene ahorita a la mente. Cuando las personas hablan en lenguas que no lo entienden sino ellos, ¿eso es un lenguaje? Ni siquiera. Ya te me vas a salir del tópico y nos metemos en un lío tremendo con lo de las lenguas. Pásame el chofar, por favor. Dejemos eso para otra clase, porque mejor dicho, pásame el chofar. Ese es el chofar. El chofar nos puede representar lo que yo les quiero decir a ustedes. ¿Ok? Este es el lugar donde hablamos nosotros. Esta es la parte natural. Este es el hábitat de nosotros. Y este es el ámbito espiritual. ¿Ok? Este es el ámbito espiritual. Todo lo que se haga aquí de la forma correcta, por más pequeño que sea, el movimiento de un dedo en obediencia, la explosión en el mundo espiritual. Por más pequeño el movimiento que tú hagas alineado a la verdad, en la frecuencia correcta y a través del módulo que el Eterno creó para ello, explosión en el mundo espiritual. Pero si no lo haces así, hazte de cuenta que estás haciendo este sonido y el boquete por donde sale es del mismo tamaño que este o más chiquito. No va a pasar lo mismo. El simple movimiento de un dedo en el lugar correcto, en el momento correcto, detona tu bendición. Amén. Tu sanidad, tu restauración. La frecuencia en la música es 434 o 440. 432. 432. El sonido de que hubo en la nube fue ese tono. 432. Eso es muy bueno. Ustedes lo pueden experimentar. Usted se mete La a... voz de Elohim cuando bajó la nube dicen que fue esa frecuencia de 432. La misma de la música. Nosotros, la misma de la música cuando tú lo haces, no cuando la graban. Ojo, porque Hasatán hasta en eso ha trabajado. Usted puede entrar a los videos de YouTube y usted pone música 432 Hz y sale toda la música que alinea el líquido de tu cuerpo, porque esa es la frecuencia que da shalom a todos al 75% de agua que tenemos en el cuerpo. ¿Y es bueno escucharla? Claro, porque te llena de shalom, de paz. Ahora, fíjense en las imágenes que muestran, porque saben. Solo la música, por favor. ¿Ok? Ahora, pero la música que usted oye, así sea balada, romántica, está en otra frecuencia. ¿Para qué? Para desbaratar ese líquido que tienes adentro. Entonces tú escuchas el vallenato y te da una cosa en la boca del estómago. Música romántica y te da nostalgia. Porque todo está manipulado. ¿Para qué? Para cambiar tu efecto de shalom. Todo está manipulado. Hágale. Por eso nosotros salimos del mundo. Nosotros ya no nos alimentamos de lo que el mundo se alimenta. Porque entonces nos vamos a llenar, vamos a cambiar la frecuencia que el Eterno estableció para nosotros. Entonces yo tengo muchos hermanos, uy, pastor, yo estoy tan enamorado, pero yo no puedo dejar la salsita. Entonces, sí, no, olvídate, que esos ritmos, los ritmos es lo tremendo. Y aparte eso se le suma a la letra. Bueno, pero sigamos. Pastor,
Padre, entonces, Continuemos. perdón, ¿toda la música cristiana no tiene esa frecuencia? Creo que no, porque ya es cuestión de grabación, ya manejan otras frecuencias. Ni siquiera eso lo manejan. Dime. En la palabra, cuando el rey David fue contratado por el rey para que le tocara cuando tenía problemas de dormir, era porque la frecuencia del instrumento de David espantaba a los espíritus que estaban atribulando al rey. Esa frecuencia tiene poder. La frecuencia de la alabanza y la adoración, olvídate. Olvídate que eso en el mundo espiritual, tú no tienes que verlo. Tú tienes solamente que conocer lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual está pasando algo. Amén. ¿Qué fue la última lectura que leyeron? Hechos 4:18. Sí, porque... No pronuncien ese nombre. Pero yo no vi eso, no leí eso. Léelo por favor, que es cuando los líderes les prohíben a los discípulos pronunciar el nombre correcto. Es decir, todo el que siga pronunciando el nombre de Jesús después de que les hemos exhortado la verdad, entonces le están haciendo caso a esas personas de hace 2000 años. Hechos 8:18. 4:18. Ah, 4. 4:18. Con razón, ya, vale. Ok, ¿listo? Ok. ¿Cuál es la tarea de nosotros a través de las raíces hebreas? ¿O qué es el Eterno lo que está haciendo a través de las raíces hebreas? Ajustando la verdad, que conozcamos correctamente la palabra, las escrituras, conocer la verdad. Es básico. Y resulta que en este tiempo, pues se está dando con mayor potencia esa condición. Se está dando con mayor potencia. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. En las raíces hebreas no nos interesa la crítica. No estamos haciendo esto para causar revuelo. No estamos ejecutando esta enseñanza e impartiéndola para que algunos se sientan atacados. Si se sienten atacados es problema de ellos. Es como cuando alguien nos dice, yo no volví a la iglesia porque me hicieron sentir así. Eso es un error cuando tú dices, me hicieron sentir, porque el problema no es de los demás. El problema es tuyo que te sentiste así. Inmaduro. Hay inmadurez, hay heridas, hay problemas de atención, eres una persona peliculera. Hay un poco de cosas que pasan en tu mente y la excusa es, me hicieron sentir así. ¿De quién es el problema? El problema es tuyo. El problema no es de los demás. Los que hicieron o dijeron, tú eres el del problema, que no tienes la madurez de entender lo que pasó y saberlo manejar. Entonces hoy hay mucha gente inmadura con grandes títulos que se sienten amenazados por lo que nosotros estamos diciendo. Es que lo hacen, no. Nosotros vinimos a impartir una verdad que el Eterno está desatando en los últimos años. Estamos aprendiendo nuevamente a ver la Escritura desde aquí y verla con mayor claridad. Entonces, la semana pasada hablamos de Apocalipsis 1:6 o antepasada. La semana pasada hablamos de Apocalipsis 1:6. Entonces, vamos ahorita al versículo que está por decir algo que tenga una referencia interesante acá. El versículo donde el Eterno le dice, Yeshua le dice al ladrón, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Búsquemelo ahí por favor, debe estar en Mateo o en Lucas. Cuando él habla con el... Lucas 23:43. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Léelo por favor en voz alta, pastor. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ok? Entonces, cuando analizamos una imagen como esta, nos deben surgir dudas. ¿Por qué el Mesías Yeshua, en este documento llamado el Pacto Renovado, se atreve a decir que de cierto, y ojo que dos veces dice de cierto, y eso da una redundancia importante, o sea que lo que está diciendo es valioso. De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Pregunta: después de decir esas palabras, ¿a qué horas muere? A las 3 de la tarde, a la hora del segundo sacrificio. ¿A qué horas es sepultado? Antes de la caída del sol, porque si no entonces estaría invalidando la Pascua. Y dice la Escritura que descendió a lo profundo de la tierra, que le predicó a los espíritus encarcelados, que le arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satán, y que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Para qué él se iba a poner a decir que ese día iba para el paraíso si él no iba para allá? ¿Cuál es la razón? Porque hay una frase en Lucas 23:43 que cuando yo la estudio parece una aparente contradicción. Él no iba para allá porque le iba a prometer que ese día iban a estar en el paraíso. Aparte de eso, rompe el principio de Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, que dice que todos los muertos en el Mesías están dormidos. Dormidos. Ninguno iba a despertar el mismo día para el paraíso, porque tiene que haber una primera resurrección. Entonces, se nota una imagen opaca, como les decía, con Apocalipsis 1:6, rara, que no tiene sentido. Y es simple, porque cuando venimos a la Tanakh, entendemos que las palabras hebreas y el lenguaje hebreo no utiliza signos de puntuación. Es lenguaje fotográfico. La persona lee y es como en el inglés, dependiendo del contexto de la charla, saben a qué se está refiriendo esa palabra o por qué se está diciendo en ese tono. No es como nosotros en el español, que cuando hacemos el descanso viene la coma, que cuando terminamos una frase viene el punto seguido o punto aparte, cuando acabamos lo que queríamos decir, punto final, punto aparte, cuando tenemos una duda, entonces preguntamos, signo de interrogación, cuando nos exaltamos, wow, qué belleza, signo de admiración. Hay un poco de signos, pero en el hebreo no está. Entonces cuando tú coges este versículo y simplemente le quitas la coma, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Hoy te estoy diciendo, no que hoy estarás conmigo, hoy te estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno va a algún velorio y lo que le van a decir no es que ya está allá con papito. O sea, le está hablando para el futuro. Claro, hoy estoy hablando para el futuro. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces versículos como ese rompen con una condición bíblica de una realidad. Entonces se murió fulano y no, ya está ya descansando arriba con él, ya está en buena vida, está durmiendo, está en un lugar espiritual guardado hasta que venga el levantamiento en la primera resurrección. Entonces eso es lo que hace la Escritura. Versículo por ahí cerquita, la última palabra que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Entonces, todos los que, digamos, están en el paraíso son los que murieron en la época de Jesús o antes de eso. No, todos los muertos están en una dimensión guardaditos. Ninguno resucita. No, porque no se ha hecho la resurrección. Todos duermen. ¿Ah? Excepto Enoc. Enoc, Elías y Moisés. Esos tres están en otro lugar, en otra dimensión. Le puede llamar cielo, ok, pero no es el cielo que nos dijeron nubecitas y jardincitos, no, otra dimensión. Salgámonos de los estereotipos caricaturistas que nos han enseñado, porque esto es más que eso, ya nos tenemos que salir de ahí. Ellos tres están en una dimensión, ¿ok? Entonces los que han muerto, todos están dormidos simplemente en un lugar
y de allá van a ser levantados en 2 tandas. Primera resurrección y segunda resurrección. No, en la primera tanda primero resucitarán los que confiaron en Yeshua. Pero hay más gente ahí buena que va a resucitar. Porque dice primero, o sea que viene de segundos y terceros. Pero la otra resurrección será al final de los 1000 años, donde resucitarán todos los impíos para la muerte segunda. Destrucción total. Pastor, y los que murieron en el avión, esos que no vi ya que están calcinados, que están quemados. Bueno, no. El problema de los calcinados ya el Eterno tendrá su solución, cómo va a levantar esas moléculas. Pero el pueblo de Dios no se crema. Todos los que confiamos en la resurrección, para el huequito, para tierrita. Nosotros volvemos al polvo de la tierra. Ok, nosotros no nos cremamos, eso es paganismo. Nosotros somos como la descendencia de Abraham, que todos fueron guardados en la cueva de Macpela. Todos. ¿Ok? Ay, pastor, que sale más barato. Pues hermano, compre el hueco chiquito y se entierra parado. Punto. En donde se enterraban uno, se entierran 4 parados. Pero no nos debemos cremar, ¿ok? Para el pueblo de Dios. Una pregunta, silencio por favor. Una pregunta de Facebook que mandaron. Entonces, ¿qué pasa cuando uno escucha música de Hillsong? ¿Música de quién? Del grupo de Hillsong. Es no tener temor del Eterno. ¿Qué es eso? El grupo que se casaron los cantantes homosexuales. Los líderes de la homosexualidad. Eso es no tener temor del Eterno. ¿En Gilson? Sí. Sí. ¿Ok? Bueno, continuemos. Ok. ¿Existen los números en hebreo? ¿Qué pasa con este marcador, hombre? No existe. No existen los números en hebreo. ¿Qué existen? Sus propias letras. Cada letra es el propio número. Qué vergüenza que eran los de Facebook. Ese pastor no tiene ni pan borrador. Volveme a prestar el del alcohol. Se llevaron el del alcohol. No, el borrador del alcohol. Con el estadio lleno y no pueden... Uno con el estadio lleno. El borradorcito con el alcohol. Dámelo así. De pronto lo vamos remojando. Señor, estoy en televisión. Ok. 107 conectados. Ok. Entonces, en la Torá no existen, o en el hebreo no existen los números, sino que las mismas letras son los números. ¿Ok? Entonces, nos enseñaron a decir, aquí nos enseñaron a decir que Dios es el alfa y la omega. Aquí nos enseñaron a decir eso, alfa y omega. Entonces el alfa es el primero y el último, el principio y el fin. Que esto es Elohim, Dios, alfa y omega. Pregunta: ¿será correcto decirle al Dios eterno que tiene principio y fin, o que es primero y último? No, porque rompemos su eternidad. Rompemos su eternidad. ¿De a dónde sacaron alfa y omega? Es como si nosotros pusiéramos una versión colombiana de la Biblia y dijéramos, Él es el A y la Z de la Escritura. Él es el A y la Z. Porque estoy utilizando mi alfabeto en español para nombrar lo mismo que ellos trataron de hacer del alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo es Aleph, el primero, y Taf. ¿Ok? Pero ¿qué es Aleph? Cabeza.
Principado. Supremacía. ¿Y qué es Taf? Eternidad. ¿Por qué es importante el hebreo? Porque no rompe con la esencia de lo que Él es. Él es la cabeza de todo principado, Él es lo supremo y la eternidad. Nos mantenemos en el ajuste correcto de la Escritura. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un balance para rectificar lo que nos han enseñado aquí en el Brit Hadashah, vamos a ser balanceados con una realidad histórica, lingüística, cultural, arqueológica, de modismos. En la parte lingüística tenemos que tener lo lingüístico y lo cultural se combinan en lo que se llaman los modismos, los hebraísmos. ¿Para dónde va Vicente? Eso es un modismo hispano. En boca cerrada, usted no tiene que decir lo otro, porque ya se sobreentiende. Entonces era lo que hablábamos del lenguaje implícito, explícito. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque es hora que empecemos a conocer el Tanakh. Vamos a conocer el Tanakh. Si vamos a ser personas que nos guiamos correctamente por la Escritura y la sabemos trazar correctamente, tenemos que conocer la Escritura, el Tanakh. ¿Ok? Entonces vamos a conocer el Tanakh. Y me traen una lija, por favor. Ok. Entonces, estos números, usted creerá que no son importantes, pero son muy importantes. ¿Ok? Vamos a conocer la historia bíblica como usted nunca antes se imaginó que podía estudiar con matemáticas. La historia bíblica a punta de matemáticas. Entonces, la Torá tiene 304.805 caracteres. ¿Ok? Solo la Torá. Solamente la Torá. Estamos hablando de este primer rollito. Lo que conocemos como Pentateuco. Lo que comienza en Berechit y termina en la Lamed. ¿Cuál es la primera palabra de la Torá? Berechit. ¿Y cuál es la última? Pero léanla, porque es que yo quiero que ustedes no se queden con lo que yo les digo o con lo que les dice María, porque entonces les va a pasar lo mismo que toda la vida. Ay, es que el pastorcito dijo. ¿O cuál pastorcito? La Escritura lo tiene ahí claro. ¿Cuál es la última palabra que está en el libro de Deuteronomio? Israel. Ojo pues, aquí es Berechit. Y aquí es Israel. Ojo, oído pueblo del Eterno, que el Eterno es así de simple. Su historia comienza en el principio. ¿Y dónde va a terminar? No termina en el cielo. Ya. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que el cielo, no vamos para el cielo? Porque la historia de él comienza en Berechit y va a terminar en Israel. Gústele al que le guste. Fácil. Pero usted dirá, bueno, pastor, pero, ok. No, pues lee, mi amor. La primera palabra de la Torah, ¿cuál es? Ok, el principio, ya. Pero Israel. Ya, esa es la última palabra de la Torah. ¿Y? Deuteronomio 34:12. Y está la última. ¿Ah? La primera es la Aleph y Taf. La cabeza, el principado y la eternidad. Vamos a utilizar el concepto, lo primero y lo último. Empieza en Berechit y termina en Israel. Es un concepto, no te estoy diciendo que es un concepto que nos muestra la Torá. La Torá empieza, recuerda que es la palabra que se le entregó a Moshe. No es cualquier palabra, eso no lo escribió un hombre. Pastor, ¿por qué no lo escribió un hombre? Se deben ver un video que se llama La Biblia Codificada. Está en YouTube. La Biblia Codificada.
¿ok? Para que ustedes se den cuenta de algo bien potente, pero bien potente. Oído, voy a hacer aquí un cuadrito. Y este cuadrito va a ser el cuadrito de Levítico. Y aquí voy a poner voy a hacerlo como hebreo. Aquí voy a poner Berechit, el libro de Berechit, el libro de Shemot, el libro de Bamidbar y el libro de Devarim. Y en la mitad, Levítico. ¿Ah? Baikra. Perdón, sí. Baikra. El libro de Baikra. Ok. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Porque mucha gente está pensando que esos libros los escribió Moisés. El único que escribió Moisés es este. Los otros 4 se los entregaron en la nube. ¿Por qué? Cuando usted vea el video de la Biblia codificada, le van a enseñar algo muy poderoso. Que en esta dirección, desde la primera letra hasta la última letra de Shemot, cada 49 letras, la letra número 50, la palabra que forma es Torah. Entonces aquí aparece la primera letra, a los otros 50 la segunda letra, y todo en esto, cada 49 va apareciéndote una palabra que se llama Torah. Así que me perdí mal. ¿Ok? Aquí están las letras. Y empiezas 1, 2, 3, 4. Cuando llegas a 49, escoges esta letra, ¿ok? La letra. Y la pones acá. Y vuelves y empiezas 1, 2, 3. Hasta 49. Los últimos 2 libros de la Torah. Tranquilo. Entonces, es un acróstico, un acrónimo. Y lo mismo sucede en esta dirección, mi niña. De aquí hacia allá, cada 49, la letra 50 forma la palabra Torah. Y aquí adentro, cada 7 letras, la palabra es Yad, Hei, Vav, Hei. Yahweh. Cada 7 letras. Cada 7 letras. ¿Qué cerebro? Hey. En Baikra, cada 7 Yad, Hei, Vav, Hei. ¿Qué computadora o cerebro humano puede hacer algo como eso? Y mantener la sintaxis y la concordancia. Ahí está. Por favor, me compartes ese estudio, me lo mandas al WhatsApp y yo se lo distribuyo a ellos, ¿ok? Es muy bueno ese estudio, excelente, Pedro. Pero pastor, hay que dejar claro que nosotros en la Biblia que tenemos no podemos hacer eso. Torah, mi amor, Torah, letras hebreos, esto. Estamos en letras hebreas, no vayan a poner a buscar esto en español. Torah, silencio. Ok, continuemos porque esto es hermoso. Silencio, ta. Y que no me vaya a salir un chavo aquí. Ok. ¿Qué es lo más tremendo de la historia? Ojo, que empieza desde el principio y termina en Israel. ¿Qué es lo más tremendo de eso? Porque es matemática lo que estamos haciendo. Todo esto lo que estoy haciendo es matemática. La matemática de la Torah, pero la simple. No nos vamos a meter en cosas complicadas. Yo solamente los quiero enamorar del documento en hebreo. Si dice, todo eso está ahí. ¡Wow! El Eterno es tremendo. De esas 304.805 letras se forman 79.977 palabras. 79.977 palabras para un total de 5.845 versículos. Entonces, si tenemos un número impar de versículos que termina en 5, tiene que haber uno en toda la mitad. Y aquí 2.922 y aquí 2.922. Y aquí el de la mitad, ¿cuál versículo será? ¿Cuál es el centro de la historia? Esto es lo más asombroso, que empieza en el principio
y termina en Israel. Pero ¿cuál es el centro de todo esto? El Mesías. ¿Ah? El verbo, el Tiene que ser él. Vamos a mirarlo en Levíticos 9:7, que es el versículo de la mitad. ¿Cuál es el verso de la mitad? Levítico 9:7. Y me lo van a leer con buena disposición de lectura. Ok, perfecto. Vamos a ver, hacerle propaganda a Windows. Wow. No es lo mejor, ya me tocó raspar, pero bueno. Le escribieron que en Costa Rica le dan el borrador. ¿Lo leo, pastor? Carol Meneses me dijo. Carol Meneses. Yo sé, ella de Costa Rica siempre es Carol Meneses, la familia Meneses. Ok, ¿qué dice hermano Alexi? Con voz de arcángel, léame Levíticos 9:7 y quiero que pongan especial atención a ver si es correcto que ese es el centro de la historia bíblica. Lee, por favor. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Lo que tú dijiste. ¿Qué hizo Yeshua? La expiación de los pecados para el pueblo. Wow, poderoso. Y desde la Torá. Desde la Torá. Wow. Berechit, en el principio, termina en Israel. ¿Y cuál es el corazón de la historia? Levíticos 9:6, expiación del pecado. Y le hago una pregunta a los que están estudiando hebreo. ¿Qué es la palabra lev en hebreo? Corazón. Corazón. Y en ese verso, pastor, aparece el Aleph Tav. Y Aleph Tav aparece. al principio. El Aleph y la Tav. Yahweh. Solo hay un Aleph Tav. Yahweh. Eso quiere decir que la Torah viene siendo el corazón de Yahweh. Otra enseñanza. La Torah es el corazón de Yahweh. Si no me equivoco, creo que en el hebreo, desde el Bereshit y la última letra de Israel, conforman eso, no el corazón de Yahweh. Ahí está. La Torah es un sistema vivo del Eterno. Por eso los rabinos judíos ortodoxos mueren metidos en ese libro. Pasan los años y mueren ahí estudiando y estudiando y estudiando el sinfín de información que está encriptada en la Torá. Si el pueblo de Dios llamado cristiano no vuelve a la primera parte del libro a conocer esta parte de la Tanakh, el 75% de la verdad estará velada para ellos. 75%. Tengo una pregunta. Sí. Asumo yo, no lo sé, que esos hombres y mujeres que están hablando que están enseñando la palabra de Dios, no conocen esto, aman a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios no se los revela? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué el Eterno? No, la pregunta está mal planteada. El Eterno sí lo revela. Pero el hombre tiene tanta resistencia a renunciar a lo que sabe que no es capaz porque no es humilde. Pero ya está revelado aquí, ¿no? Ya está ahí. No me le haga propaganda en televisión. Copyright. Copyright. Ahora dice, le están haciendo propaganda. Dice que la mente cauterizada no escucha. Son mentes cauterizadas y están montadas en su película y no es así. Ellos son unos legalistas. El primer concepto, ¿cuál es para nosotros? ¿Que somos qué? ¿Y qué es ser legalista? Hacer todo legalmente. Es malo. Pero, o sea, No. o sea, legalismo funciona más. ¿Cómo? Tráigame a CPM o petróleo o gasolina. ¿No sabe con qué? Con alcohol. ¿No tienen alcohol? Sí, pero yo no entiendo por qué si se supone que son borrables. Pero con el mismo azul lo puedes hacer y borrarlo inmediatamente. No, porque entonces se pierde la enseñanza.
Usted se queda de secretaria aquí borrando, me borra. ¿Qué pasa la modelo? Ok. Entonces estamos empezando a ver revelada la información de la Torá de una manera muy diferente. No se preocupen cómo lo borra, porque entonces la información que yo doy no está valiendo más si ella borra o no borra. Una pregunta. Usted dice que, bueno, que las enseñanzas que están dando hoy por hoy son enseñanzas de mentes cauterizadas, ¿verdad? ¿Por qué dice eso si generalmente los pastores o lo que sea se basan en la Biblia que se saca ahora? No se basan en la Torá, porque creen que la Torá es algo judío solamente. Pero entonces, ¿para qué está en la primera parte de sus Biblias? Es la Biblia está ahí, la Torá está ahí, Génesis está ahí, y nos enseñan de Génesis, Éxodo está ahí. Lo que pasa es que las Biblias de hoy deben ser circuncidadas. ¿Cómo así? ¿Tú sabes qué es la circuncisión? Sí. Cortar un cuerito, ¿cierto? Pues las Biblias de hoy deben ser circuncidadas y cortarle la hoja que dice Nuevo Testamento, porque no son dos historias separadas, es una sola y única historia. El día que ellos sepan eso y vuelvan a que es una sola historia, van a volver a la primera parte del libro. Ahí sí, porque mire, yo le he mandado a muchos pastores y ministros información solamente para que haya una identidad como pueblo. No, porque hay intereses creados, hermana. ¿Cuál interés? No, tal religión es. No, tal denominación es la correcta. No, mi iglesia. Y el Eterno no viene ni por religiones, ni por denominaciones, ni por iglesias. Él viene por su pueblo. Es tan simple eso que la palabra del hermano Robinson, cuando yo empecé a recibir, yo decía, wow, ¿verdad? ¿Por qué me meten el rollo a mí que una religión, una denominación o una iglesia tiene la verdad? La verdad la tiene el libro, y ese libro es para un pueblo, Israel. Todo aquel que acepta al Mesías Yeshua como su redentor pasa a ser miembro de Israel. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 11. Eso es lo que enseñó Efesios capítulo 2 desde el versículo 11 en adelante, que ya somos un solo pueblo. Entonces, ¿por qué la división? Entonces hay que circuncidar esa hoja. No son dos historias. 12 puertas. ¿Ah? Apocalipsis termina con la Nueva Jerusalén con 12 puertas. No con ninguna. Increíble, pero bueno, continuemos. Ya tenemos nosotros el entendimiento. Vamos a hacer otro ejercicio. Las famosas palabras de Yeshua antes de morir. Perdónalo, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ok? Recuerden lo que dice Lucas 24:44. ¿Qué dice Lucas 24:44? Que era necesario que se cumplieran acerca de mí todas las cosas que fueron escritas ¿en dónde? La Torá, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué dijo Yeshua esas palabras? Padre, ¿por qué me has abandonado? Vamos a leerlo en el Salmo 22:1. ¿Lucas 24 qué? 44. Ese es un versículo que las raíces hebreas deben tener en perspectiva correcta. Lucas 24:44, aún el 45, porque es entender que esos tres rollos es la escritura. Wow, sí, 24:44. ¿Qué dice? Cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se tiene que cumplir todo lo que se dijo de él. Entonces esas palabras en Salmos 22:1, ¿cómo dice? 22:1. Ah, ¿Salmos qué? 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si los salmos estaban diciendo esa palabra, él la tenía que pronunciar en algún momento. Le tocó pronunciarla antes de morir. Esa es una palabra de cumplimiento, no es una palabra para decir que el que está allá arriba es el papá. Es una palabra de cumplimiento en el Salmo. Dime. Porque los dos son uno, el padre no puede desamparar al hijo, porque entonces
si lo separas como que suenan separados. Sí, es que, bueno, ya se metió en otro rollo este hombre. Ok, ya me metió en otro rollo. Yo creo que para la otra semana, por favor acuérdenme de empezar a tocar el tema de la unicidad. Unicidad. Exacto. Vamos a cuestionar dentro de 8 días si es verdad lo de la Trinidad, si es verdad lo de la dualidad mesiánica o si es la unicidad. Tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque el cristiano católico, todo el que diga que son 3, está bajo dogma católico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, está bajo dogma católico. Todo el que pasó al mesianismo y aún ha tocado raíces hebreas y piensan que Yeshua no es Yahweh, son duales, o sea que son 2. Entonces tenemos que ver si es correcto que son 2. O unicidad pura. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Tenemos que definirnos. O son 3, o son 2, o son 1. Ahora, no me interesa quién tenga la razón. Me interesa que entiendan que MC Shalom Internacional es unicidad pura. Para nosotros Yeshua es Yahweh, Yahweh es Yeshua, y nosotros les queremos enseñar por qué pensamos así. ¿Tienen que estar de acuerdo con nosotros? No necesariamente. Si usted dice, no, para mí, a mí no me van a quitar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. No, yo no. Listo, no hay problema. No hay problema, usted puede seguir así. ¿Ok? Entender por qué el mesianismo heredó de la ortodoxia los 13 principios de la fe de Maimónides, donde él demuestra en los 13 principios de la fe de Maimónides que Yahweh no puede ser hombre, porque eso viene desde el año 1130 a través de Maimónides, el rabino Maimónides, que escribió los 13 principios de la fe judía. Yahweh no puede ser hombre, no puede. Y cuando a mí me dicen que Yahweh no puede, entonces me enseñaron mal, porque eres el Todopoderoso. ¿Cómo así que no puede? ¿Sí me entienden? Entonces, todo eso lo vamos a analizar, pero la próxima clase será. Sigamos estudiando acerca del libro, del Tanakh, ¿ok? Ahora, ¿cuál era el fenómeno nuestro? Cuando éramos católicos, no podíamos leer la Biblia, no Biblia. ¿Ok? Cuando éramos católicos no se podía leer la Biblia porque decían que nos volvíamos locos. Porque los únicos que la podían interpretar correctamente era el clero, los curas. Lo máximo que hacía un católico osado era abrirla en el Salmo 91 y esperar que esa hoja se pusiera amarilla tostada, de mantenerse ahí abierta. Lo máximo que podía hacer. Luego que pasamos a la iglesia cristiana, nos dijeron, tiene que cambiar de Biblia porque la Biblia católica tiene 72 libros y hay 6 que son apócrifos. Usted va a leer la nueva Biblia, que tiene 66 y no tiene los libros apócrifos. No los lea porque se enreda. Y solamente lea la Biblia, no más. ¿Ok? Pero lo tremendo es que cuando tú te conviertes al cristianismo, de manera extraña, no me preguntes por qué, parece de locos, y tú le preguntas, sabiendo que son 66 libros, primero, ¿quién te enseñó a preguntar por dónde se empieza un libro? O sea, el primer problema no lo tienen los pastores. Lo tenemos nosotros. Yo no sé de dónde salió la idea de empezar el libro por otro lado. Y preguntamos, bueno, pastor, yo no entiendo la Biblia, ¿cómo empiezo a leerla? ¿Cómo se empieza a leer un libro, hermano? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Interesante el espíritu que se mueve en ese momento. Porque no conozco de dónde viene la fuente. ¿Por qué yo tengo que preguntar por dónde empiezo a leer la Biblia? Si se supone que es un libro, debe empezar por la primera página. ¿Qué espíritu se apodera en ese momento de las personas que se convierten, entre comillas, al evangelio, que les surge esa pregunta? Surge. ¿Y qué contesta el sabio? Empiece por Juan, por el evangelio del amor. Empiece por la mitad del libro. Esta mitad no tiene valor. Empiece de aquí para allá, Juan, el evangelio del amor.
Así nos enseñaron. La mitad y un cuarto no la lea. Esto de aquí para atrás no tiene mucho valor ahorita, después lo entenderás. Bueno, a mí me dijeron que desde Mateo para que no me confunda. Bueno, a usted se fue más atrasito porque a usted la empezó a educar los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová tienen sus cosas. Mateo. Por ejemplo, a mucha gente le da cosas a los testigos de Jehová que están muy mal. Pues quiero que sepa que están correctos en que el reino es aquí en la tierra. Así le duele a todos los cristianos que van para el cielo. Pero el testigo de Jehová está claro que el reinado es aquí en la tierra. Eso sí lo tienen clarito. ¿Qué iba a decir el hermano Milton? Porque los testigos de Jehová, yo estudié en escuela de testigos de Jehová cuando tenía 9 años. Y me recuerdo que la Biblia de ellos era una verde. Y no tenían el Antiguo Testamento. Como que el Nuevo Pacto no lo tenía. Ah, bueno, por eso te digo yo, vuelve a lo mismo, desde Mateo, ya dijo desde Mateo. Entonces sí es correcto, la Biblia verde de los testigos de Jehová, vamos a decirle así entonces, pero desde la mitad. Porque, pastor, una pregunta que manda Diana sobre Marcos 7:5, no lo supo contestar. Marcos 7:5, ¿qué dice? Dice, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Bueno, ya se está metiendo en esas preguntas que no corresponden al tema. Dígale que lea la primera parte del libro y solamente aceptamos preguntas que tengan que ver con el tema. Eso es otra cosa, porque empieza la discusión si debemos guardar mandamientos o no. Y el tema de hoy es es más, en Raíces Hebreas nosotros no venimos a convencerlo a usted, y es importante, con respeto a la hermana, ¿cómo se llama? Dianita. Dianita, con todo respeto, Dianita, nosotros no vinimos a las Raíces Hebreas a ver si sí debemos guardar mandamientos. Nosotros vinimos a las Raíces Hebreas porque el Eterno nos reveló que debíamos guardar mandamientos. Nosotros no vinimos a discutir y a convencerte a ti o a cualquiera de que nosotros ya guardamos mandamientos. Vea, es más, nos ve con estas tiritas aquí colgadas, nosotros ya estamos conectados. ¿Usted por qué no tiene las tiritas? No sé cuándo me las debo poner, ni dónde las consigo, ni nada. Pregúntele a su pastor, porque yo ya pensé hoy en usted, ya las traje. Ah, perfecto. ¿Dónde están los tzitzit del hermano? Padre, yo los metí aquí. Padre, yo los metí aquí. Ay, Señor, Dios mío. Si yo los metí aquí. Búscame ahí, hermana mía, que yo metí los tzitzit de este hombre. Ah, véalos aquí, hermano mío. Sí, su pastor le cuenta cómo es que se debe poner los tzitzit, ¿yo? Pero eso es mandamiento. Es un mandamiento, lo vamos a estudiar. Anote ahí, los tzitzit. ¿Cómo se escribe? Tzitzit. T-Z-I-T. Tzitzit. Mal traducido como flecos. Está, sí, mal traducido como flecos, los flecos. Está en Números 15, del 37 al 41. Es un mandamiento para los hombres. ¿Ok? Debemos usar tzitzit. Ok, continuemos. Entonces veníamos inspiradamente hablando del fenómeno cristiano. El fenómeno cristiano nos metió en cierta cápsula, pero también nos puso restricciones. No lean los apócrifos, empiece a leer desde Juan, el Evangelio del Amor, y si tú le preguntabas por alguna cosa del Antiguo Testamento, entonces te contestan, porque ojo, son clichés religiosos mentirosos. El cliché religioso es mentiroso y se convierte por ser una frase común entre el pueblo. Una verdad, una frase común se convierte en una verdad, pero es una falacia. Y dicen, no, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Wow. O sea, ¿cuántos dioses hay? Exacto. Entonces la pregunta viene, ¿cómo así que este es el Dios? Sí, es que el Dios del Antiguo Testamento era juicio consumidor, fuego consumidor, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Y cuántos dioses hay? ¿What? Entonces usted le dice, no entiendo, y él te contesta la máxima, hágalo por fe. Esa es la máxima. Entonces ahí ya te dieron batazo en las dos piernas, usted ya cae. Punto. Y es importante que nosotros entendamos que ese es el lenguaje que se ha filtrado en este sistema de pensamiento. Entonces quedamos en las mismas siempre,
Y créame que llega el momento, yo he tenido que atender pastores de 30 y 40 años de ministerio en depresión. Porque ellos mismos que le enseñaron a un pueblo nunca fueron llenos de la verdad. Y terminan angustiados, tristes porque nunca vieron realmente la esencia de lo que se predica. ¿Por qué? Porque lamentablemente a ese pastor también lo mantuvieron de Juan para adelante. No tiene sentido, hermanos. La escritura empieza desde Génesis y debemos conocer profundamente la escritura. Y luego, entonces venimos a este concepto de las raíces hebreas. Raíces hebreas. Las raíces hebreas no es mesianismo. No es mesianismo. Yo siempre quiero recalcar eso. Nosotros no somos mesiánicos, nosotros pertenecemos a un movimiento de raíces hebreas que nos sacudió de este cristianismo fofo y nos metió en un sistema de responsabilidad espiritual. Al decir Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese versículo se volvió impactante en nuestras vidas, porque siempre como cristianos una cosa sí tenemos clara: el amor a Yeshua. El amor a Yeshua nos ha hecho el cambio. Dejamos la vida que teníamos por amor a ese Yeshua. Se transformaron muchas cosas en nosotros. Ejecutamos grandes cambios en nuestras vidas por amor a Yeshua. Sin embargo, sabíamos que faltaba algo. Y sobre todo cuando volvíamos al declive. Y cada 6 meses, cada año, cada 2 años volvíamos a caer en el mismo pecado. Pero ¿por qué si yo amo a Yeshua y yo creí que yo ya estaba libre de todo esto? Faltaba una potencia espiritual que te hiciera pasar por delante del pecado y ya no más. ¿Qué faltaba? El temor a Yahweh, y el temor a Yahweh se conoce en la Torah. Tú no puedes decir que yo tengo temor a Yahweh y no guardar los mandamientos del Eterno. Porque estás supremamente equivocado. Temor a Yahweh es obediencia a los mandamientos. Ese era el problema. Entonces, cuando nosotros venimos a las raíces hebreas, simplemente empieza a tomar sentido. Mire, Juan 14:15. Efesios 2:20. Apocalipsis 14:12. Juan 14:21. Yo quiero que me ayuden porque yo quiero que leamos estos versículos para que terminemos claramente el por qué, la importancia de seguir estudiando en las raíces hebreas. Y vuelvo y repito con mucho respeto. Nosotros no vinimos a las raíces hebreas a confirmar si debemos guardar mandamientos. Están equivocados, no han recibido la revelación. El que recibe la revelación, Dios lo trae a las raíces hebreas para que empiece a conocer su pasado, su identidad como pueblo y empiece a guardar los mandamientos del Eterno como podemos guardarlos aquí afuera en la dispersión. ¿Amén? Ok. Primera de Juan 2 del 3 al 6. Primera de Juan 2 del 3 al 6. Perfecto. Dale, entonces empecemos pues, vamos a... Juan 14:15 ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice Juan 14:15, hermana Roxana? Si me amas... Yo te hago una pregunta, Roxana. Tú llevas solamente 2 clasecitas. ¿Tú crees que tú necesitas a un teólogo licenciado con doctorado en divinidades y profeta de este tiempo para que te explique Juan 14:15? No. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que con Juan 14:15 yo ya les demuestro a ustedes que Yeshua es Yahweh. Porque Yeshua nunca usurparía un lugar que no le corresponde. Y él tomó posesión de sus mandamientos. Él está diciendo, yo fui el que di los mandamientos en el monte Sinaí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque yo fui el que los di allá. Se acabó. Dentro de 8 días libre, no tienen que venir. Es my drop. O sea, tiras la cosa y te vas, ya. Ya, se acabó. Puf, ninja. Ok.
Efesios 2:20. Vamos con Efesios. Ojo lo que dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Ok, les voy a hacer esto como una especie de balanza. Efesios 2:20. Edificados sobre... El fundamento. ¿De quiénes? De los apóstoles. Apóstoles. ¿En qué parte del libro están los apóstoles? A este lado. No, apóstoles. Los discípulos de Yeshua, apóstoles aquí. Apóstoles. Y de los profetas. ¿Y dónde están los profetas? En la primera parte. Neivim. Neivim y Sheilach. Los mensajeros. Porque un apóstol es un mensajero. Yo no sé por qué no me ponen el título de mensajeros. Yo soy mensajero. No, apóstol. Un apóstol es un mensajero. Un mensajero es el que trae una boletica aquí y la entrega, una información. Edificado sobre el fundamento de apóstoles, que son los testigos de ¿quién? De Yeshua. Testigos de Yeshua. Y los Neivim, los testigos de ¿qué? De la Torá. Porque ellos eran los que les decían: por cuanto habéis pecado y habéis abandonado la Torá, el mandamiento de Dios, vas a recibir esto y esto. Pero si os arrepentís de vuestro pecado y volvéis a la palabra del Eterno y obedecéis sus mandamientos, entonces el Eterno os perdonará vuestros pecados y hará esto, y traerá la lluvia a su tiempo, y te bendecirá en la ciudad y te bendecirá en el campo. Y ese era el trabajo de un profeta: amonestar al pueblo. ¿Para qué? Para que reciban la bendición por ser obedientes. La función de un profeta no es decirte de qué color va a ser el carro que tú vas a recibir dentro de 3 meses. Esa no es la función de un profeta. ¿Ok? Perfecto. Apocalipsis 14:12. Ya lo tengo. Apocalipsis 14:12. 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos. Ojo, oído lo que sigue. ¿Cuál es la perseverancia de los santos? Los cuales obedecen. ¿Obedecen qué? Los mandamientos. Obedecen los mandamientos. Y se mantienen fieles a Jesús. Balance. Diga conmigo: evangelio completo. Esto es un evangelio completo. El evangelio completo es tener Torah y tener a Yeshua el Mashiach. No, mic drop, ahora for sure. Lo vas a defender esta verdad, ¿no? A capa y espada. Total. ¿Por qué? Porque la verdad se cae de su propio peso, amados hermanos. Por eso es que nadie puede refutar esto. Y el que lo refuta siempre va a ser gente indocto. Indoctos son los que refutan esto. Indoctos. Juan 14:21. Y el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ¿qué? Me ama. ¿Quién lo dijo? Yeshua. Primera de Juan 2:3-4. Usted, pastor, que lo estaba nombrando ahí. Primera de Juan 2:3-6. Primera de Juan 2:3-4 dijiste. Ah, perdón, del 3 al 6. Bueno, se le acepta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que no guarde los mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Ok, ¿dónde está Yeshua? En nosotros. Pero ¿Yeshua quién es? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no guarda los mandamientos, la verdad no está en él. Tú crees que estás en Yeshua, pero tú no estás en Yeshua. Lo que hay dentro de ti es mentira. Ahí no está la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pastor, y Juan
14:12 también. Y Juan 14:12, ¿qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago también, él las hará y mayores que esta hará porque yo voy al Padre. Sí, pero no habla directamente de los mandamientos, pero todo el capítulo 14 nos lo lleva. No estoy buscando el Padre, estoy buscando Torah, mandamientos y Yeshua. Torah y Yeshua. ¿Amén? La otra semana entonces unicidad. Ok, ¿alguna pregunta o alguna inquietud ya para que oremos y cerremos esta nutritiva charla? Cuando dice que termina en Israel, ¿es el país, la ciudad de Israel? Allá vamos a terminar. Todos vamos a terminar en esa zona. Todos vamos en ese territorio. ¿Está actualmente? En el que está actualmente, pero mucho más grande. La extensión de Israel es gigantesca. Exacto, esa fue la respuesta. Gigantesca. Escuché decir que el que pueda comprar raíz propia en Israel la va a hacer para el futuro. Bueno, sí, es como los que hoy quieren que sus hijos aprendan mandarín, porque los negocios se hacen ahora es con China. Sí, pueden tener visión, pero la mejor visión es tú comprar claramente la redención en el Mesías Yeshua. Eso no te interesa nada más. Si tú tienes a Yeshua, tú lo tienes todo. Ya ese territorio, es más, Él les dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a preparar ¿qué? Morada para vosotros y volveré. Y donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Amén. ¿Cuánto tiempo te tardaste tú aprendiendo todo esto? Solamente 6 años. Nosotros llevamos 6 años estudiando esto. Pero fui un buen estudiante cristiano. Es decir, desde que empecé yo sabía que yo debía aprenderme la escritura. Entonces fui una persona que me dediqué a aprender versículos. Porque hoy hay otra idea, que va a venir el ungido y le va a pasar así la unción y ella se va a aprender. Hay que estudiar, hay que meterse en el libro, hay que documentarse, hay que leer. Eso de que venga yo le paso mi unción, eso no funciona así. ¿Cuál es tu rutina de estudio? La rutina de estudio de nosotros, perfecto. Ay, ay, ay. Tocó palabras mayores la hermana. Ay, ay, ay. Ya estoy tan. Ya sé. ¿Cuál es la rutina de estudio en las raíces hebreas? Una pregunta que usted no puede irse de aquí sin que sea contestada. La rutina se llama Parachá. ¿Qué es Parachá? Porción semanal. Porción semanal. ¿Cómo recibe la porción semanal de la Torá? Ojo, que la porción semanal de la Torá la tenemos conectada. La Torá, los profetas, los salmos y el Brit Hadashah. Todo conectado en la Parachá. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Usted solamente tiene que mandar un email a emc2020adm@hotmail.com emc2020adm@hotmail.com y solicitar, poner sus datos personales. Soy Periquito de los Palotes, vivo en Argentina y solicito la Parachá. Eso es lo único que usted tiene que hacer, lo ponemos en la base de datos y usted estudia desde el lunes, que enviamos la Parachá, máximo el martes, 7 aliyot. Son como 7 unidades que hay. Si usted lee 1 o 2 antes de acostarse, el día sábado de Shabbat, usted ya ha leído toda la Parachá. ¿Qué es lo tremendo de esto? Son 54 Parachá. ¿Quién tiene calculadora? Por 7 aliyot, igual a 378 creo que es. 378 niveles de conocimiento en un año. Si usted hace esto juicioso por un año y estudia la Parachá semanal en un año, usted no se va a conocer a usted mismo de todo el conocimiento bíblico que usted tiene desde el principio. Desde Bereshit. Ya, no, yo la recibí esta semana pasada, pero casi que no entendí el aliyot y decía 1, el 1 al 19. Eso, no ok. entiendo qué es eso. Ok, la Parachá inicia por decir algo en el capítulo
no importa el libro, van a ser siempre los 5 primeros libros de la Torá, ¿ok? En este momento vamos en el libro de Números, estamos en Números. Entonces, capítulo 7, versículo 1, ahí va a empezar la parachá, y la parachá va, por decir algo, hasta el capítulo 10, versículo 32, un ejemplo. Lo que vamos a estudiar esa semana son capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, 4 capítulos. Entonces le hemos hecho una división a esos 4 capítulos en 7 secciones. Se conocen como las 7 aliyot. ¿Qué es la palabra aliyah? Subir. Diga conmigo, subir. Entonces, cuando usted hace una aliyah, usted está haciendo una subida de conocimiento. Si usted se lee toda la parachá de la semana correctamente, usted está haciendo 7 niveles por semana de conocimiento. Está creciendo en el conocimiento. Ahora, la sabiduría judía nos enseña que nosotros no debemos estudiar por sí solos. Por lo mismo que usted dice, no entendí esto. Pero si tú te reúnes, entonces tú dices, mira cómo lo explicaron aquí de bueno, yo no lo había entendido. ¿Cómo se reúnen? Todos los Shabbat, nos reunimos todos los Shabbat, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por www.gotomeeting.com. Ustedes pueden bajar esa aplicación a su teléfono. Ustedes bajan la aplicación a su teléfono y se conectan. El canal de nosotros es 463-703-117. Todos los Shabbat de 9 de la mañana a 12 del día estamos estudiando la parachá de la semana. Usted tranquilo en su cama, en pijama, con un cafecito al lado, la Biblia, la parachá, rico, estudiando la Torah, porque estamos en Shabbat. Nosotros guardamos Shabbat. Es el primer fundamento en las raíces hebreas. Usted entró a las raíces hebreas, usted dice, pastor, necesito empezar a guardar Shabbat right now. ¿Ah? Sí, ya vamos a ir hablando de todo eso, porque la idea de decir, bueno, ¿cómo hago yo para entender todo esto? Primero tienes que ser pueblo de Dios, y vamos a enseñar después de unicidad cómo se es pueblo de Dios, porque hay que hacer la conversión correctamente, ¿ok? Todos esos temas se van a tocar. Entonces, muy importante que usted se sienta parte de un equipo. Ahora, aquí solamente tenemos capacidad para los 100 primeros que se conecten. Pastor, y si ya se llena el canal, entonces va a Facebook, al canal de nosotros, y ahí nos va a ver como nos están viendo hoy. Facebook Live. Lo que pasa aquí es que usted puede interactuar. Usted puede abrir su cámara y preguntar. Usted puede hablar. Por Facebook solamente puede hablar por texto, dejarla ahí y le contestaremos en 2 o 3 días, porque hay mucha información. Sí, no tenemos una persona que esté como usted estaba ahorita. Fulano preguntó esto, ¿no? Les toca solamente escuchar. En cambio aquí sí pueden hacer el estudio. Pongámonos de pie, amados hermanos. Yo quería agregar, pastor. Agrega, ven para acá. Que necesite ayuda de cómo bajar la aplicación y cómo utilizarla, me pueden decir, yo les puedo mostrar cómo hacerlo a los que pronto no. Y también yo diría que para complementar la parashá semanal, tenemos un grupo, un chat en WhatsApp de edificación de Broward. De los que estén interesados, yo sé que muchos de ustedes ya están en el chat de Broward de WhatsApp. ¿Tú estás, cierto? ¿Tú no estás? De los que estén interesados, por favor, yo creo que yo tengo el número de teléfono de muchos de ustedes, pero el que no lo tenga y estén interesados de ser parte de ese chat de raíces hebreas de WhatsApp, por favor me avisan, me da su número de teléfono y yo los agrego, porque durante la semana también se intercambia información muy edificante de las raíces hebreas, y también a través de ese medio pueden aprender en complemento a las parachas semanales. Pregunta una hermana, ¿cómo se llama el video que usted recomendó? El video que yo recomendé, La Biblia codificada. la Biblia codificada. Está en YouTube, la Biblia codificada. ¿Y la música que relaja, cómo es que es? 432 Hz. Bueno, amada familia, le damos gracias al Eterno por este tiempo. Créame que
es un gusto, un privilegio poder enseñar la palabra del Eterno. Los que tenemos el llamamiento de hacerlo, es una pasión enseñar esto. Cuando nosotros decimos que por gracia entregamos lo que recibimos por gracia, hay una conexión importante de un profundo amor y agradecimiento a aquel que nos transformó la vida a nosotros. ¿Ok? Y la Escritura nos enseña a nosotros que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces nunca vamos a parar de aprender. Por más que estudiemos, mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a ver opacamente. Pero el día que seamos vestidos de incorruptibilidad, el día que seamos vestidos de eternidad, entonces dice la Escritura, veremos claramente. Pero el llamamiento a nosotros es a estudiar. El mismo Mesías nos dijo, escudriñad las Escrituras. El enseñar de esta manera es escudriñar. No es contentarnos con algún discipulado somero de esto, de lo otro, sino que nos metemos a indagar en la Escritura a niveles tremendos, donde la revelación es preciosa. Y cuando usted encuentra una revelación, eso cambia su vida. La revelación tiene el poder de cambiar su vida. El conocimiento solamente genera altitud, actitud, muchas cosas, pero la revelación transforma. Pero usted tiene que ver esa revelación. Usted tiene que ser protagonista de lo que el Eterno le quiere revelar a usted, a su corazón. Amén. ¿Alguna petición, necesidad de oración que siempre me gusta poner en la perspectiva al Eterno para que nos libre de? Por mi suegra que lleva para un home. Ya se fue. ¿Cómo es que se llama tu mami? Pero si estamos aquí ya, gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu mami? Amira Miranda. Amira. Sí, Amira. Sí. Amira la ponemos delante del trono de la gracia, que el Eterno la cuide, la guarde, en el nombre de Yeshua. Para un amigo mío, Ricardo, que está en el hospital. Ricardo, que está en el hospital en cuidados intensivos. Pedro, ven para acá un momentico, por favor. Ven. El hermano Pedro nos visita desde Venezuela. Él viene a quedarse unos meses acá, vive aquí a 2 millas. Pero la necesidad de él, porque su esposa va a tener un bebé ahorita en noviembre, es trabajar estos meses. Entonces, como todos, muchos de acá, tú viven por acá, pastor, tomen los daticos y cualquier cosa que sepan de trabajo, por favor, para que lo pongan. Cristian, ¿ok? ¿En qué es que tú te desenvuelves allá? ¿Qué es lo que haces? Yo soy contador público, pero bueno, vengo dispuesto a trabajar. Claro. Para que sepan que, para que lo bendigamos al hermano, que ustedes saben que allá esa platica en Venezuela ni se diga, ¿ok? Lo ponemos también delante del altar al hermano para que el Eterno le abra esa puerta laboral en este país, amén. Por Venezuela, por Colombia, por toda Latinoamérica, que está a las puertas del desastre comunista, porque eso se está filtrando como un veneno. No, es una cosa impresionante. Sin embargo, sabemos por Mateo 24 que todas estas cosas deben de acontecer. Y nosotros en medio, siendo sal, preservando de que esto se pudra más rápido. Entonces, yo oro porque ustedes reciban la palabra de la verdad. Yo oro para que usted indague si lo que les hemos presentado es la verdad. Que usted le pida al Eterno. Hemos recibido testimonios constantes. Ahorita César me estaba leyendo, hermanos que se comunican de diferentes partes. Esa internet es una bendición tremenda, porque no le tenemos que pedir permiso a ningún pastor, ministro, de que nos deje predicar algo, sino que el Eterno pone y conecta ahí a los que tiene que despertar en la fe hebrea, en su identidad como pueblo. Y esos son los que estamos llamando. Ya vea, ya me están llamando, ¿vio? Catherine, yo sé que me estás viendo por internet. ¿Qué pasó? Sí, por eso. Vea, ya me están llamando que la información en EMC 2020 ADM es completa. Nombre completo, número de teléfono, ciudad y que desea la paracha. Ya aclaramos eso. Bueno, esa secretaria que yo tengo, ¿no? Es un satélite. Es un satélite esa muchacha, yo. Bendito el Eterno por ella. Bueno, entonces oremos. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro.
Abacados, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Redentor y único Salvador, el Adón Yeshua HaMashiach. Gracias por inquietar a tu pueblo con la verdad. Gracias porque empieza el proceso de conocimiento. Gracias porque tú le has dicho a tu pueblo, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces, Padre. Y tu pueblo ha empezado a acercarse a esa verdad. Tu pueblo ha empezado a venir en humildad a conocer, Padre, la verdad de tu escritura, el mandamiento, la Torá, las promesas de libertad que tú has establecido a través de cada una de tus palabras desde Génesis. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre eterno, venimos delante de ti con un espíritu de gozo y llenos de toda certidumbre, de confianza de que tú nos vas a bendecir, nos vas a cuidar y nos vas a guardar. Abacadosh, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y nos despedimos, no sin antes suplicarte la bendición, Padre. Cada uno de mis hermanos ha puesto su petición delante de ti. Tu palabra dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de gracias. Todá Rabá, muchas gracias. Muchas gracias, Yeshua HaMashiach, porque tú suples conforme a tus inmensurables riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, y te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada alma que se ha conectado a través de la internet para que estas palabras, este mensaje, esta clase inquiete sus vidas y las proyecte, Padre de la gloria, a estar más pegados de la verdad del Evangelio, de un Evangelio completo, Padre, que alberga la bendición de guardar los mandamientos del Eterno y esa fe poderosa y preciosa en Yeshua HaMashiach, quien es nuestro Redentor y único Salvador. En el nombre poderoso de Yad Hei Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te hemos orado en esta hora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Rey. Shalom y bendiciones a los hermanos de Facebook. Shalom, shalom. Pueden pasar a la cocina que hay algo para picar, un postrecito, cafecito y los que más pueden. Y los hermanos de Facebook lamentablemente no pueden pasar a la cocina. Se les bendice, se les ama muchísimo y nos vemos en otra ocasión. Shalom, shalom. When the sun has